En un solo día, una ciudad próspera quedó enterrada bajo cenizas y lava. Miles de personas fueron congeladas en el tiempo, atrapadas en sus últimos momentos de terror. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo no solo destruyó Pompeya, la preservó como una cápsula del tiempo que nos permite mirar directamente a la vida romana. Esta es la historia de una catástrofe que se convirtió en una ventana al pasado. Para entender la tragedia de Pompeya, hay que situarse en la bahía de Nápoles en el siglo I después de Cristo. Roma estaba en la cúspide de su poder bajo la dinastía Flavia. El emperador Tito acababa de asumir el trono tras la muerte de su padre Vespasiano. El imperio se extendía desde Britania hasta Egipto, desde España hasta Siria. Era una época de relativa paz y prosperidad. Pompeya no era Roma, pero tampoco era insignificante. Era una ciudad comercial vibrante de unos 15 a 20 mil habitantes, situada estratégicamente cerca del mar y rodeada de tierras volcánicas increíblemente fértiles. Sus calles estaban llenas de talleres, tiendas, tabernas, prostíbulos, templos y casas lujosas con frescos coloridos. Los pompeyanos disfrutaban de un nivel de vida alto, tenían agua corriente, baños públicos, un anfiteatro para espectáculos, un teatro y un foro bullicioso. La ciudad vivía a la sombra del monte Vesubio, una montaña imponente que dominaba el horizonte, pero nadie la veía como una amenaza. Los romanos no tenían el concepto moderno de volcán activo o inactivo. Para ellos, el Vesubio era simplemente una montaña fértil, cubierta de viñedos y bosques. Habían olvidado, o nunca supieron, que siglos atrás había estallado en erupciones violentas. En el año 62 después de Cristo, 17 años antes de la gran erupción, un terremoto devastador sacudió la región. Pompeya sufrió daños considerables, edificios colapsados, templos agrietados, casas destruidas. La ciudad estaba aún en proceso de reconstrucción cuando llegó el 24 de agosto del año 79. Muchos edificios mostraban andamios, paredes a medio reparar, frescos incompletos. Los pompeyanos vivían en una obra en construcción permanente, sin imaginar que nunca la terminarían. La vida seguía su curso normal. Los panaderos horneaban pan, los comerciantes negociaban en el foro, los niños jugaban en las calles, las familias ricas disfrutaban banquetes en sus villas. Era un día caluroso de verano, y entonces, sin una advertencia que pudieran entender, el infierno se desató. La tensión de la historia de Pompeya es brutal en su simplicidad. La naturaleza puede destruir en horas lo que la humanidad construyó en siglos, y no hay negociación posible. Los pompeyanos no tenían forma de entender lo que estaba sucediendo. No tenían ciencia de volcanes, no tenían protocolos de evacuación, no tenían manera de predecir que ese día sería el último para miles de ellos. Cuando el Vesubio comenzó a rugir, muchos probablemente pensaron que era solo otro terremoto, algo relativamente común en la región. Quizás algunos recordaron el temblor de 17 años atrás y asumieron que sobrevivirían a este también. Otros posiblemente lo interpretaron como un castigo divino o un presagio, pero sin saber exactamente qué hacer al respecto. La tensión psicológica fue inmensa. Quedarse en casa y esperar a que pase, o huir hacia lo desconocido. Las familias debieron tomar decisiones en minutos, con información nula. Algunos huyeron de inmediato, abandonando todo. Otros se refugiaron en edificios sólidos, creyendo que las estructuras los protegerían. Otros más esperaron demasiado, atrapados por la indecisión, el miedo a perder sus posesiones o la esperanza de que lo peor ya había pasado. Hubo también una tensión de clase. Los ricos tenían caballos, carretas y esclavos que podían llevar sus pertenencias. Los pobres solo tenían sus piernas. Algunos esclavos fueron abandonados, encadenados en sus puestos mientras sus amos huían. Otros fueron liberados en el último momento. Las decisiones éticas se volvieron imposibles cuando cada segundo contaba. Para los que intentaron huir por mar, la tensión fue diferente: olas gigantes, ceniza cayendo sobre el agua, visibilidad nula, vientos cambiantes. Algunas embarcaciones lograron escapar, otras nunca salieron del puerto. Y para los que quedaron en la ciudad, la tensión fue existencial: enfrentar una muerte lenta por asfixia, aplastamiento o incineración, mientras el mundo conocido desaparecía bajo un manto de ceniza y oscuridad absoluta. La tragedia de Pompeya no fue solo la magnitud de la destrucción, sino la velocidad. No hubo tiempo para procesar, para despedirse, para prepararse. Fue una interrupción violenta de la vida cotidiana,
un recordatorio brutal de la fragilidad humana frente a fuerzas geológicas indiferentes. Imagina la mañana del 24 de agosto del año 79. El sol brilla sobre Pompeya. En una panadería, el panadero saca hogazas del horno. En una villa lujosa, una familia desayuna en el jardín rodeado de columnas. En el anfiteatro, trabajadores preparan el siguiente espectáculo. Es un día ordinario. Alrededor del mediodía, algo cambia. Un estruendo profundo, como un trueno subterráneo. Temblores leves. La gente mira hacia el Vesubio y ve algo extraordinario. Una columna gigantesca de humo y ceniza que se eleva hacia el cielo, expandiéndose en forma de paraguas. La erupción ha comenzado. Lo que los pompeyanos no saben es que están presenciando una erupción pliniana, una de las más violentas que puede producir un volcán. Magma hirviente, gases y cenizas son lanzados a más de 30 kilómetros de altura. La columna es tan masiva que bloquea el sol. En cuestión de horas, Pompeya queda sumida en una oscuridad anormal, iluminada solo por relámpagos volcánicos y el resplandor rojizo del volcán. Comienza a caer ceniza. Al principio, son copos ligeros, casi como nieve gris. La gente tal vez piensa que pasará pronto, pero la ceniza no para. Cae y cae, acumulándose en techos, calles, patios. Piedras pómez del tamaño de puños comienzan a llover, golpeando a quienes están al aire libre. Algunos techos colapsan bajo el peso. El aire se vuelve irrespirable, espeso de polvo y gases sulfúricos. A esta altura, el pánico es total. Familias intentan huir, cargando lo que pueden. Algunos corren hacia la costa, esperando embarcaciones. Otros intentan salir por las puertas de la ciudad, pero la visibilidad es casi nula y la ceniza dificulta cada paso. Los niños lloran, los ancianos quedan rezagados. Esclavos son abandonados o liberados en el caos. Los animales enloquecen. Plinio el Joven, un escritor que observaba desde la otra orilla de la bahía, describe la escena en cartas que se convertirían en el primer registro histórico de una erupción volcánica. Su tío, Plinio el Viejo, un almirante y naturalista, intenta organizar un rescate naval. Cruza la bahía con barcos, pero las condiciones son imposibles. Él mismo muere, probablemente por inhalación de gases tóxicos, convirtiéndose en una de las víctimas más famosas de la erupción. Durante toda la noche del 24 al 25, la erupción continúa. La ceniza acumulada en Pompeya alcanza ya 2 metros de profundidad. Los que se refugiaron en edificios están atrapados. Los que intentaron huir están perdidos en la oscuridad. Y entonces, en la madrugada, viene lo peor. El Vesubio produce lo que los vulcanólogos modernos llaman flujos piroclásticos, avalanchas de gas, ceniza y roca a temperaturas de 300 a 500 grados Celsius, moviéndose a más de 100 kilómetros por hora. Son nubes ardientes que incineran todo a su paso. No hay escapatoria. La primera oleada alcanza Herculano, una ciudad cercana, carbonizando instantáneamente a cientos que se refugiaban en cobertizos junto al mar. Pompeya es alcanzada por sucesivas oleadas. Las personas que aún vivían mueren en segundos, sus cuerpos contorsionados por el calor extremo. La ciudad queda enterrada bajo 6 metros de ceniza, piedra pómez y escombros volcánicos. Lo que fue una ciudad vibrante se convierte en un paisaje lunar gris y muerto. Cuando la erupción finalmente termina, días después, Pompeya ha desaparecido del mapa. Los sobrevivientes que lograron huir a tiempo regresan, pero no encuentran su ciudad, solo un páramo cubierto de ceniza. No hay nada que recuperar. Con el tiempo, la vegetación cubre los restos. La memoria de Pompeya se desvanece. La ciudad se convierte en leyenda. Pasan los siglos. Pompeya duerme bajo tierra, preservada accidentalmente por la misma ceniza que la mató. No es hasta el siglo XVIII, durante excavaciones para un acueducto, que se redescubre. Y entonces comienza otra historia. La arqueología revela las calles, las casas, los cuerpos. Pompeya vuelve a la vida, no como ciudad, sino como museo. Los moldes de yeso de las víctimas muestran sus últimos momentos: una madre protegiendo a su hijo, un hombre cubriéndose el rostro, un perro atado que no pudo escapar. La erupción del Vesubio dejó consecuencias inmediatas y de largo plazo. En lo inmediato, miles de personas murieron, se estima entre 2.000 y 16.000 víctimas, aunque el número exacto nunca se sabrá. Ciudades enteras como Pompeya, Herculano y Estavia quedaron sepultadas. La economía de la región colapsó. Los sobrevivientes perdieron todo: hogares, familias, medios de vida. El Imperio Romano respondió con ayuda estatal.
El emperador Tito envió recursos para los refugiados y la reconstrucción de áreas afectadas. Pero Pompeya nunca fue reconstruida. Estaba demasiado enterrada, demasiado destruida. La región tardó décadas en recuperarse. A largo plazo, el impacto es paradójico. La destrucción de Pompeya se convirtió en su inmortalidad. La ceniza que mató a la ciudad también la preservó como ninguna otra del mundo antiguo. Los frescos mantuvieron sus colores, los objetos cotidianos quedaron intactos, los grafitis en las paredes sobrevivieron. Pompeya nos ofrece una fotografía tridimensional de la vida romana ordinaria, cómo comían, cómo trabajaban, que escribían en las paredes de los baños públicos, que compraban en las tiendas. Para la ciencia moderna, Pompeya es invaluable. Las cartas de Plinio el Joven establecieron el género de reportes de desastres naturales. El estudio de la erupción ayudó a definir el concepto de erupciones plinianas. Los moldes de yeso de las víctimas iniciaron técnicas forenses que aún se usan. La arqueología moderna nació, en parte, excavando Pompeya. Culturalmente, Pompeya se convirtió en símbolo del poder de la naturaleza y la fragilidad de la civilización. Inspiró arte, literatura, cine. Es un recordatorio permanente de que ninguna sociedad, por avanzada que sea, está a salvo de fuerzas que no puede controlar. Pompeya nos enseña que la vida puede cambiar en un instante, que lo ordinario puede volverse extraordinario en segundos, y que a veces la tragedia es la única forma en que el pasado sobrevive intacto para el futuro. Su silencio enterrado grita lecciones sobre fragilidad y memoria. Si esta historia te impactó, suscríbete, dale like y compartí el video. Contame en los comentarios, ¿qué otra catástrofe histórica querés que exploremos?